Bueno, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí de nuevo con Luis Díaz. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, feliz de este encuentro, ya el 2 de 3 en este mes de febrero. Ujú. Ha sido maravilloso, la respuesta ha sido espectacular. Quiero compartirles, permíteme un momento. Bueno, tuvimos la semana pasada. Compartí la que no era, espérenme un momento. A ver cómo fue. Aquí, ¿qué hice? Ok, quise hacer esto. Vamos a ver si la logro. No. Entonces, a ver. No, no me deja. Sí. Sí, muy bien. La semana pasada tuvimos este encuentro, terapia psicodélica, el poder de las medicinas sagradas para la transformación personal. Luis nos compartió ampliamente sobre la terapia psicodélica, sobre los efectos, sobre cómo prepararse. Respondimos muchísimas dudas y pues muchas personas nos han escrito con la intención de hacer terapia en este mes de marzo aquí en Colombia con Luis. Y como ya habíamos hablado, entonces tenemos otros dos eh, encuentros. Tenemos este de hoy, que es, ok, a ver, me está tomando el pelo, estoy, ok, que es microdosis y salud mental, pequeñas dosis, grandes transformaciones. Y la semana próxima vamos a tener este otro webinar que es sanación en grupo. Está precioso también. Vamos a hablar del poder de las experiencias colectivas con psilocibina. Estos son nuestros 3 eventos para el mes de febrero, anunciando nuestros eventos presenciales con Luis en marzo en Colombia en relación a la terapia psicodélica. Mencionábamos que vamos a tener terapia psicodélica en Bogotá, en Pereira en principio. Tendremos grupal, tendremos individual y tendremos burbujas de pareja. En un rato les vamos a pasar la información de contacto y pues todos los detalles los podrán recibir por WhatsApp, pueden conversar conmigo en principio para resolver dudas, hacer sus inscripciones, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿cómo te Y sientes? fue muy interesante la respuesta. Después de tantos años, gente que me conoce, eh, la sorpresa de algunos de ver que estoy utilizando terapia psicodélica combinado con CMR y eh, muchos sorprendidos porque no conocen, que es un poco como yo estaba hace 5 años atrás. Eh, y, eh, y hubo alguien que me dijo cómo me arriesgaba a afectar mi reputación de esta manera, ¿no? Después de todo el trabajo hecho y el nombre y la marca. Y fue interesante porque me di cuenta que cuando, cuando uno cree en lo que está haciendo y ve los resultados y los beneficios que yo veo y he visto tan contundentes, en realidad no temo para nada en mi reputación. O sea, sé que esto es una parte de la medicina natural que se viene y que se está imponiendo. Y a mi edad realmente, ¿qué me queda, no es cierto? O sea, luchar por lo que creo, ¿sí? Luchar por lo que creo y si a algunos no les gusta, bueno, no será su camino, ¿sí? Pero no estoy para cuidar ni imagen, ni reputación, ni nombre, eh, y especialmente cuando estoy tan seguro de cómo funciona. O sea que lo que le digo siempre a todos es que se eduquen,
que no paren de educarse, que, que me sigan en estos eventos y que busquen. Es todo un movimiento mundial lo que está sucediendo con la terapia psicodélica. Y como dije en el evento anterior, la medicina psicodélica nunca debió haber salido de la sala de terapia o de la sala de ceremonias. No son para recreación. De la misma manera que hay un montón de medicinas que no son para recreación y que si uno la toma con la dosis incorrecta te pueden hasta matar. Y esto sucede con la medicina psicodélica. No es para tomar y divertirse, porque a veces te puedes divertir y a veces te puede salir el tiro por la culata, que es lo que le está pasando y le ha pasado a mucha gente. Y bueno, estamos para educarnos, para aprender uno de los otros y hagan las preguntas que necesiten hacer, contestaré las que pueda y las que no sepa se las contestaré más tarde, ¿sí? Porque yo también estoy aprendiendo. Esto es nuevo para mí. eh, los psicodélicos nunca fueron algo que me atrajeron en mi juventud y ni siquiera hasta hace unos años atrás. O sea que hay mucho para aprender y este, este hueco de experiencia que sucedió al promulgarlas ilegales y criminalizarlas, que entiendo por qué fue, pero es un hueco en donde se paró toda la investigación. Se venía investigando con LSD, con los hongos mágicos, de una manera muy fuerte en los años 50 y en los años 60 se paró toda la investigación y al día de hoy es como que tenemos que empezar a reflotar. Y hay muchos estudios que se están haciendo. Investiguen, edúquense y compartan, porque entre todos así podemos apoyarnos más. ¿Y cómo fue para ti? ¿Qué escuchaste tú, Mónica? Bueno, de mi lado, después de haber visto el webinar, pues mucho interés y en realidad muchas preguntas. Habían personas que me preguntaban sin haber visto el webinar, con duda, como dices tú, como que una inquietud, pero con mucha apertura. Y al ver la grabación, bueno, ya como, ah, qué bien, ahora sí entiendo, me interesa, puedo ver qué es. Pero mira que hubo otro fenómeno y ahora que te escucho hace sentido, ¿no? Y es hay personas que te conocen y porque te conocen casi que dicen, no, si él lo está haciendo, está bien, me siento segura. Y personas que me conocen y me dicen, no, yo sé lo que tú trabajas, lo que tú haces, me siento segura, ¿no? Es esa, entonces creo que viene siendo también Confianza. claro, Ujú. y es una responsabilidad. Yo como consteladora, cuando me formé con Hellinger y con su esposa, ellos tenían una frase que me parecía muy importante y es cuando tú ya sabes, cuando tú ya conoces el valor y el poder de lo que estás acompañando, es una responsabilidad compartirlo, ¿no? Ellos decían, no, no te lo puedes quedar, no es que tengas que volverte educador ni nada, digamos, en tu vida, con tu familia, con tus cercanos, ¿no? Y si ya pues tienes un rol de educador o de guía, pues con tus consultantes, con tus alumnos. Y tal vez eso es lo que uno siente, ¿no? Yo tengo esta práctica, tengo estas personas que me siguen, hablo por los dos, ¿no? Estos años entregados a acompañar procesos de despertar de conciencia, de sanación, de liberación emocional, y de pronto te encuentras algo que es otro nivel, ¿no? Que es este salto cuántico, que es esto que te lleva más profundo, que es esto que tiene estos efectos, que cataliza estos efectos de forma tan poderosa, es como cómo te lo quedas, es decir, cómo no lo compartes, cómo no lo pones al servicio, por supuesto, con responsabilidad, ¿no? Yo de mi parte, pues estoy contribuyendo, yo no facilito este tipo de procesos. Soy facilitadora de CMR hace muchísimos años, 17 años, y veo el poder y he tomado.
terapia psicodélica contigo y puedo ver el efecto en mí, ¿no? Es primero yo, luego acompañar. Entonces, es eso, ¿no? Desde el lugar en el que estoy ahora, el facilitar que personas que lo necesitan puedan acceder a esto en mi entorno, en mi comunidad y pues en el país, ¿no? En mi país. Entonces, ha sido lindo, ha sido lindo ver la apertura, ver el interés, ver el que se quiere saber más. Y bueno, en estos webinars esa es la idea, ¿no? Poder desmitificar, poder explicar, poder dar contexto y que todos con mayor información pues podamos sentirnos mucho más cómodos con las nuevas posibilidades. Ujú. Sí, sí, la educación es muy empoderante y también saber cuáles son las contraindicaciones. Esto no es para todos, no todos pueden hacer este tipo de terapia y parte de la educación es justamente saber si ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Bien, Ok, entonces empecemos con el tema de hoy. empecemos con el tema de hoy. Muy bien. Entonces, como ya habíamos anunciado, pues nuestro tema hoy es microdosis y salud mental. De todas formas, para quienes están acá por primera vez, quienes no estuvieron en el webinar anterior y no conocen a Luis, pues les quiero contar que Luis es una de las figuras más destacadas a nivel internacional en el ámbito de sanación y de educación emocional. Tiene ya décadas de experiencia en el desarrollo de procesos de transformación profunda, dedicando su vida a ayudar a personas a liberar bloqueos emocionales, a sanar traumas y a redescubrir su potencial. Es el creador de CMR, por sus siglas en inglés, Cellular Memory Release o liberación de la memoria celular, y ha formado a cientos de facilitadores en esta metodología súper innovadora. Ofrece herramientas muy prácticas para sanar el pasado, para sostener cambios positivos que se dan en el presente y para vivir con mayor salud, propósito y mayor bienestar. Como ya nos contaba, en los últimos años ha integrado CMR con terapia psicodélica, ampliando aún más el impacto de su trabajo. Actualmente combina su práctica con formación de facilitadores, diseño de programas presenciales y online, incluyendo talleres, retiros, entrenamientos internacionales en los que guía a personas en su camino hacia una transformación real y sostenible. Y en este webinar nos va a compartir sobre su experiencia con la microdosis y la sanación somática y vamos a explorar cómo esta aplicación específica de la microdosis como terapia psicodélica pues tiene un potencial muy, muy interesante de trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a descubrir esto de la microdosis. Entonces, cuéntanos, Luis, ¿qué es microdosis? Sí, eso es un tema que se ha hecho moda en estos momentos, lo vemos bastante en las redes sociales y la microdosis es una dosis muy pequeñita, como lo indica el nombre, es una dosis muy pequeñita, especialmente de la psilocibina que se extrae de los hongos mágicos, ¿sí? Y son dosis tan pequeñitas que casi no se sienten. O sea que una de las características es que uno no se pega un viaje con esto. De alguna manera funciona más como si uno se tomara una vitamina, un mineral, ¿sí? No lo siento o apenas es imperceptible, quizás noto algo que ahora vamos a conversar, pero pasa muy rápido y no me afecta en mi funcionamiento. Aquí hay algunos detalles escritos. Los beneficios reportados hasta ahora de la microdosis de psilocibina es que mejora el estado de ánimo, aumenta la creatividad, mayor concentración, reducción de la ansiedad, mayor introspección. Se utiliza mucho para tratar la depresión. Y es importante considerar que
no es un sustituto de la terapia profesional. De hecho, es importante que lo utilicemos con terapia, porque una de las cosas que hace la psilocibina es generar plasticidad cerebral. ¿Y qué es esto? Es que las redes neuronales, que son como, de alguna manera, como canales, como autopistas, ¿sí? De hábitos, de patrones, se hacen más flexibles y son más fácil de cambiar, de desactivar y de reprogramar nuevas redes neuronales. Esto es algo que ya se ha comprobado en el uso de la psilocibina, cómo el cerebro se hace más plástico, más fluido. Y si esto lo acompañamos con terapia, se potencializa muchísimo. La terapia se acelera, se profundiza y se hace mucho más efectiva. O sea que no hagamos microdosis solitos sin sin ninguna intención, simplemente por hacerlo. Hagámoslo dentro de una estructura que ahora vamos a explorar un poquito más. Sí, yo ahí antes de avanzar quisiera mencionar que no hay en algunos países sí, en otros no, pero por ejemplo aquí no hay como una cultura de la terapia, ¿no? Es como las personas no tienen como esta cultura de que puede tener un efecto positivo acompañarse de forma periódica en un proceso que dura un tiempo, donde hay una continuidad. En mi caso particular, pues nunca me funcionó en la adolescencia, ¿no? Estoy hablando ya de hace un ratico. Y entonces yo desistí, digamos, de la terapia, ¿no? Era como que no tuvo un impacto significativo para mí y por eso empecé a buscar otras alternativas. Cuando me convertí en facilitadora, me puse del otro lado, pues eso fue lo que me atrajo de CMR, ¿no? Que permitía un acompañamiento que sí tenía efecto, es decir, donde yo sí podía ver entre una sesión y otra, de un mes a otro, pues cambios significativos, comprensiones profundas. Entonces, de eso se trata esto, ¿no? Es además de un proceso que ya sabemos que funciona, que es CMR, que ya sabemos que tiene este efecto, acompañarse, por ejemplo, de la microdosis, pues potencia aún más digamos, este tipo de terapias, ¿no? Mm. Ok, muy bien, veamos. Vimos la semana pasada, pues esto de la terapia psicodélica en macrodosis, ¿no? En este proceso en el que estás un día, haces tu toma y dura 4 o 6 horas, ¿no? Este proceso. ¿Cómo más se diferencia una macrodosis de un proceso de microdosis? Bueno, eh, empecemos con la cantidad, ¿sí? Generalmente es un 10%, un poquito más o menos de la macrodosis y depende de la persona, de la sensibilidad de la persona, de la situación, será más o será menos y eso es parte del protocolo, encontrar ese lugar que es para mí. O sea, en cuatro miembros de la misma familia van a tener diferentes dosis, ¿sí? Entonces, la macrodosis es para situaciones puntuales en donde la persona toma esta dosis grande y se pasa 4 a 6 horas haciendo su viaje alucinogénico de exploración del subconsciente, de darse cuenta de patrones, etcétera. Mientras que la microdosis es una dosis pequeñita que me tomo todos los días por, según el protocolo, 2 o 3 meses. Eh, dije todos los días, no, días alternados o a veces son cada 3 días, a veces son 3 días seguidos, 4 días de descanso, depende cuál sea el protocolo que elijamos. Y eso se hace por 2 o 3 meses y después se descansa. A veces se puede descansar 2 semanas o un mes y se retoma luego otros 2 o 3 meses. O sea que es muy diferente, es para uso diario y como no altera las funciones,
no tengo ningún tipo de alucinación, ni me produce un estado alterado de conciencia. Yo puedo funcionar, como les decía antes, es como tomar una vitamina. Yo no me doy cuenta el efecto de la vitamina, pero la sigo tomando. Excelente. Y ahora, pues cuando estábamos preparando esta presentación, tú quisiste compartir esto que me parece fascinante, y es cómo las comunidades ancestrales utilizaban la microdosis. Yo no tenía esto presente. Por supuesto, sí, las medicinas en macrodosis, ¿no? En estas ceremonias de Ujú. despertar de conciencia, pero esto de las microdosis me pareció fascinante. Cuéntanos sobre esto. Claro, fíjate que hoy día le llamamos microdosis, pero para ellos era algo de todos los días, ¿sí? Como en Colombia, la gente nativa mastican coca, ¿sí? ¿Y para qué la mastican? Para lograr más energía, ¿sí? Para tener más claridad, y otra serie de cosas que yo ni conozco. Cuando sintetizan la coca se produce la cocaína, que ya es otro cantar, es otra historia, ¿sí? Y ya se produce una sustancia que es adictiva y que te produce un montón de problemas y peligros. Entonces, imagínense, en esas épocas, estamos hablando de 1000, 2000 años, hasta 10.000 años atrás, los diferentes aborígenes y nativos en los diferentes continentes, ellos, a través de sus curanderos y sus chamanes, sabían que algunas plantas servían para esto y otras servían para lo otro, ¿sí? Y acá tenemos una pequeña selección, como para hacer un ejemplo, si puedes avanzar, de, por ejemplo, la microdosis en América, los mayas. Es difícil de leer esto. Ah, sí, quedó muy pequeño. Voy a abrir mi propio PowerPoint, porque si no, no voy a poder leerlo. Quedó, quedó muy pequeño. Bueno, los mayas estamos hablando de 1000 años, 500 años atrás. Ellos consumían los hongos mágicos con cacao, ¿sí? Ellos hacían sus mezclas, sus brebajes. Y lo que se sabe de ellos es que lo usaban para mejorar el enfoque y la toma de decisiones. Era algo que los líderes y los consejeros utilizaban para tener mayor claridad mental y tomar decisiones estratégicas. Para el aumento de la creatividad en el arte y en la escritura. Los escribas y artistas mayas lo usaban para inspirarse en la creación de los códices, esculturas, pinturas, afinando su percepción. Lo usaban para regulación emocional y reducción del estrés, para equilibrar el estado de ánimo, para promover la calma. Lo usaban para optimizar los rendimientos en tareas diarias, mejorar la resistencia y el enfoque en actividades agrícolas, y lo usaban para facilitar la comunicación y el liderazgo. Los oradores, los diplomáticos, usaban microdosis para mejorar la fluidez verbal y la persuasión en reuniones y eventos políticos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que, bueno, ellos agarraban y se comían un pedacito de un hongo, ¿sí? No tenían las básculas, las balanzas que nosotros tenemos para calcular, pero posiblemente ellos ya sabían qué era lo que necesitaban y lo que les hacía bien a ellos. Y si seguimos en América, tenemos a los incas en el área de Perú, de Ecuador, del sur de Colombia, que utilizaban las hojas de coca, que hablamos hace un ratito, mayor resistencia y reducción de la fatiga en la altitud. De hecho, la coca para la altitud todavía se usa. Cuando yo he ido a Colombia me la han dado. Después tenemos los aborígenes de México, que se ha visto, hay récords de más de 1000 años, que utilizaban el cactus San Pedro, o la guachuma, que también se llama, y en pequeñas dosis ayuda en la resistencia en las carreras de larga distancia. Y después tenemos todos los aborígenes del Caribe, de Puerto Rico,
de República Dominicana, de Cuba y del Caribe venezolano y eh, colombiano, que utilizaban el yopo, que es una planta que tiene mucho DMT, que es una sustancia que está en las plantas y está en el cuerpo humano, y cuando se dispara genera estados alucinogénicos, pero en pequeñas cantidades ayudaba a la toma de decisiones y la concentración. Y después tenemos los africanos, algunos ejemplos, porque hay muchos. Tenemos la tribu San, que se han visto estudios de más de 20.000 años, que usaban la raíz de cana, que hoy día también se puede conseguir, y lo usaban para calma, para mayor enfoque y claridad mental, aumento de la energía y de la resistencia, reducción de la ansiedad y para alivio del dolor. Y después tenemos el pueblo Himba, que utilizaban la iboga, que hoy día es una medicina psicodélica poderosísima, con unos beneficios en estados de adicciones. Probablemente diría que es la más efectiva para salir de adicciones y también depresión. Y lo usaban en pequeñas cantidades para reducir la ansiedad, el aumento de la concentración, el enfoque y la resistencia en las largas caminatas que hacían con los animales. Y después tenemos a nuestros antecesores, ¿sí? Lo que dieron comienzo a la civilización occidental, que son los griegos. Y allí, 2500 años y más atrás, utilizaban el quiquión, que se extrae de la cebada con alcaloides, es de donde sale el LSD, justamente. Y también una sustancia psicodélica muy poderosa, y lo utilizaban como bebida energética para las largas de jornadas agrícolas. Lo utilizaban los militares, los deportistas, los soldados, para mejorar la resistencia física y la concentración. Y los filósofos y los que estaban en el asunto de los oráculos, los místicos, lo utilizaban para expandir su pensamiento, alcanzar estados de claridad mental. Y después tenemos en Oceanía, en Australia, los aborígenes australianos que vivían y todavía aún viven en el centro del continente de Oceanía. Ya hay historias de ellos de más de 10.000 años atrás. La sustancia se llama el pituri, que no tengo muchas noticias de qué se trata, pero lo usaban, dicen, para mayor energía sin que les diera hiperactividad, mayor enfoque y claridad mental, resistencia prolongada sin sensación de agotamiento y menor sensación de hambre y sed. Fíjense que todas estas culturas aborígenes buscaban lo mismo que buscamos nosotros. Más energía, mejor enfoque, más claridad mental, mayor resistencia. Ah, Y nada muy nuevo realmente. muy nuevo. Y después tenemos los chamanes siberianos en Rusia. Más de 5.000 años atrás hay reportes del uso de la manita muscaria, que es ese honguito que tiene la cabeza roja con unas dots, Los punticos blancos. sí, redondelitos blancos, que aparecen, se los ven a veces pintados y se utilizan mucho en las Navidades, es un símbolo de las Navidades, eh, y lo utilizaban como microdosis para que les dé mayor relajación y claridad mental, aumento de energía, resistencia física, mejora de la percepción sensorial sin alucinaciones y reducción del hambre,
del frío y de la fatiga en esos climas tan extremos. O sea que mucho no ha cambiado las necesidades del ser humano, seguimos buscando más o menos las mismas cosas y ellos encontraron que comiendo pequeñas cantidades lo podían utilizar diariamente. O sea que no estamos descubriendo nada nuevo con la microdosis en realidad, es la continuación de tradiciones muy viejas y que lo han probado, lo han confirmado, lo han validado. Esto no es un invento y los que tengan interés busquen, infórmense, porque se van a sorprender. Realmente es fascinante todo lo que yo he visto y aprendido en estos últimos años, que dada la guerra contra las drogas, toda esta información se ocultó y de alguna manera se demonizó, ¿sí? Y terminamos criminalizando cosas que nos pueden ayudar muchísimo. Sí, es siempre el miedo nos lleva a alejarnos de no solo de lo que puede ser peligroso, sino a veces también por ignorancia de lo que puede ser de beneficio, ¿no? Ujú. Muy Sí. bien. ¿Qué allá a nivel neuroquímico ocurre en el cerebro cuando usamos microdosis? Ujú. Bueno, interactúa con los receptores de serotonina en las neuronas, ¿sí? Y lo que hace es que eh, la serotonina que está guardada en las neuronas es liberada y de golpe el cerebro se siente inundado de serotonina. La serotonina es una hormona muy poderosa que produce muchos cambios en la percepción, en el darse cuenta, en el autodescubrimiento, en el autoconocimiento. Y una de las cosas que sucede en nuestro cerebro cuando la serotonina se libera, se promueve la neuroplasticidad, que ya expliqué hace un ratito lo que era, que facilita los cambios en nuestros patrones. O sea que hábitos muy concentrados, muy crónicos, se pueden cambiar gracias a la neuroplasticidad. Esto de la neuroplasticidad es algo descubierto en las últimas décadas por la neurobiología, porque hace 40, 50 años atrás se creía que el cerebro no podía cambiar. Una vez que estaba programado, así se quedaba. Otra cosa que se decía era que si las neuronas morían, no se podrían reproducir, no nacían nuevas neuronas. Todo esto es falso, se comprobó que no es así. O sea que el cerebro puede cambiar y nuevas neuronas pueden, de hecho, nacen y crecen y se reproducen. Y otra cosa que se decía es que las neuronas solamente estaban en el cerebro y en el sistema nervioso, y ahora se encuentran neuronas, se han descubierto neuronas en el corazón, en el estómago, en el sistema digestivo. O sea que donde hay neuronas hay serotonina. Entonces la psilocibina libera esta serotonina y se produce la neuroplasticidad, entre otras cosas, que facilitan los cambios. Excelente, muy bien. Y entonces hablemos un poco ya más concretamente de los beneficios, que a qué le apunta desde el punto de vista de lo que se puede obtener con microdosis específicamente. Ujú. Sí, bueno, los beneficios son muy similares a los beneficios de la macrodosis. Lo que sucede es que con la macrodosis es como una terapia intensiva y hay personas que no quieren hacer macrodosis por diferentes razones. Por eso que la macrodosis les puede ayudar tanto. Bueno, ya hablamos, eh, facilita el aumento de la de la creatividad y el pensamiento innovador, o sea que hay mayor flujo de ideas, facilita la inventiva, el descubrimiento de nuevas cosas, nuevas salidas.
se desarrolla mucho la intuición, aumenta el enfoque, la claridad mental, la concentración, especialmente para aquellas personas que eh, se distraen fácilmente, y no vamos a hablar aquí de diagnósticos. eh, la microdosis de psilocibina ayuda mucho en la concentración. En general, bienestar. Eh, Antes de entrar hoy a la sala, terminé de conversar con un consultante que me decía que hizo microdosis y, y le da un bienestar, le da una paz, le da una calma para su vida diaria, ¿sí? Y eso es lo que yo escucho, que no estamos tan contraídos físicamente o emocionalmente, disfrutamos más. Increíble. Bueno, estoy aquí tomándome un instante para agrandar la letra. Ok, para que ahí de a momenticos lo puedo hacer y con Ujú. esto mejoramos la presentación en vivo. Ah, Ok, bueno. ya, excelente. Y por último queda el punto 4 aquí, que ya tiene que ver con las relaciones, con las conexiones que tenemos emocionales con otros. Eh, es increíble cómo aumenta la empatía en la conexión con los demás, mayor introspección, mayor conciencia personal y la empatía con uno mismo. O sea que hay declaramos más la paz con nosotros mismos, ¿sí? Hay mayor perdón, mayor entendimiento de por qué las cosas fueron como fueron, por qué pasó lo que pasó, por qué actué como actué. Eh, o sea, como que nos calma, ¿sí? Nos permite disfrutar más estar dentro de nosotros mismos. Excelente. Hay varias preguntas, una las voy a decir ya porque creo que son oportunas, luego regresaré hacia las otras. Dice una persona, ¿es normal que el primer mes de toma de microdosis salgan emociones y pensamientos no gestionados? Sí, sí. Y eso es algo, por eso es tan importante que lo hagas con apoyo, con alguien que tú confías, ¿sí? Que tiene experiencia en el uso de la sustancia y que tiene experiencia terapéutica, porque así realmente le sacas el jugo a la experiencia. Una cosa es partir una naranja y lamerla y decir, ay, qué rica esta naranja y tirarla. Y otra cosa es apretarla y sacarle bien el jugo, ¿sí? Y llenar un vaso de jugo de naranja. Esto es lo mismo. Si no, si no lo hacemos con una estructura, con estrategias claras, con intención, lo que va a pasar es que no le vamos a sacar el jugo. Entonces, si tú tienes emociones que te aparecen, busca ayuda para integrar. Tú tienes que integrar lo que está pasando a tu vida diaria. Excelente. Muy bien. Vamos a... Aquí vamos. Estoy en el proceso que les dije, entonces aquí vamos. Muy bien. Permíteme que hay más preguntas. Los efectos son acumulativos. Los primeros días mejoré mi energía, concentración, aceptación de emociones. En los últimos he sentido más bien fastidio y muchas reactividades. Esto normal. Eh, eh, Algo se cortó y no entendí bien lo que dijiste. Los Ah, primeros días, dice que si los efectos son acumulativos, los primeros días mejoré la energía, la concentración, aceptación de emociones. En los últimos he sentido más bien fastidio y mucha reactividad, que sí es normal esto. sí, es normal los cambios de estado de ánimo, que aparezcan diferentes estados emocionales. Por eso es importante que lo integres con un profesional que confíes o con un guía de terapia psicodélica que confíes, porque así, como te decía, le vas a sacar el jugo. Claro, entonces puede haber ajuste de la dosis o el acompañamiento terapéutico de aquello que está empezando a emerger.
¿no? Sí, considerando que la dosis que estás tomando es tu dosis, si esa es tu dosis, que ya llegaste, la primera semana o dos, yo trabajo con el consultante, una vez que se determina el protocolo a seguir, yo trabajo a encontrar la dosis correcta. Entonces, a veces hay que bajar, a veces hay que subir, depende de los síntomas y de lo que la persona cuente. Una vez que ya se determinó cuál es la dosis correcta, entonces, si tú tienes diferentes estados de ánimo y te suceden diferentes cosas, como cuentas, eso es material para integrar. Que tengas incomodidad y que te aparezcan emociones incómodas, no significa que no está funcionando, todo lo contrario, significa que sí está funcionando, porque esas emociones están en ti. La sustancia no te puede producir emociones. Lo que la sustancia hace es abrir el camino, sacar los obstáculos para llegar a esos lugares donde tú necesitas llegar, darte cuenta, hacer cambios de estrategias, hacer cambio de patrones, y en ese proceso te encuentras con emociones que están guardadas, almacenadas, a veces por mucho, mucho tiempo. Por eso que se pueden disparar a veces traumas, heridas del pasado, y es importante que lo sepas integrar para que lo aproveches y no quede como una experiencia incómoda. Y ahí estás, ¿eh? Sí, es importante comprender, creo yo, que los patrones que hoy se están expresando en forma de hábitos, ¿sí? Se instalaron en un momento y en ese momento se instalaron porque fueron beneficiosos para sobrevivir. Es decir, a veces hablamos de patrones negativos y podemos como, ¿no? Decir, no, terrible tener esto, pero la realidad es que en ese momento, cuando se incorporó, fue para sobrevivir y permitió sobrevivir a una situación difícil, a una situación compleja, tanto porque la vivía así, aunque no lo era tanto, como situaciones traumáticas, que creemos que un trauma es como un terremoto o algo catastrófico, pero en realidad hay interacciones familiares que para un niño pueden ser traumáticas. Que alguien diga, ay, todo el tiempo, qué lindo tienes los ojos, qué lindos tus ojos, qué lindos tus ojos, para una niña puede ser supremamente incómodo y generar un montón de creencias, de hábitos, de incomodarse, de volverse tímida, de recogerse, y eso está en las redes neuronales, que como dice Luis, están en todo el cuerpo. Entonces, cuando empiezas a liberar y hacer, y a que ayudarte por medio de terapia o de estas medicinas, pues esos movimientos en las redes neuronales simultáneamente producen movimientos en ese otro aspecto que es la parte emocional. Son como dos caras de una misma moneda. La creencia o la red y la emoción son dos caras de la misma moneda. Cuando liberas la una, la otra también empieza a movilizarse y entonces transitamos esas emociones atrapadas y en este tipo de terapias pues emergen, ¿no? Así es. Excel- Ujú. Excelente. Entonces, bueno, alguien menciona, porque veníamos hablando de la dosis, que cómo se identifica, bueno, ese es el trabajo del terapeuta, supongo, ¿no? Sí, Ya sí, es. porque si no es como un disparo en la sombra, ¿sí? Las personas agarran no, hay gente que me viene a ver a hacer microdosis y que ya lo han intentado, pero no les funciona y están confundidos. Y claro, no saben la dosis, no saben, no saben la dosis que están tomando, porque tampoco la están pesando, simplemente agarran un hongo y se comen la mitad, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, los hongos tienen diferentes tamaños. Hay hongos que pueden pesar hasta 1 gramo, ¿sí? Y en realidad lo que necesitas es una décima parte de eso. Entonces, sí, hay mucha ignorancia justamente dado por la falta de educación, porque la educación con respecto a estos temas ha sido prohibida. Sí, de acuerdo. Excelente. Bueno, vienen otras preguntas que que vas a aclarar ahorita durante
la Ujú. presentación, entonces vamos a avanzar. Muy bien. Ok. ¿Qué condiciones de salud? Ay, perdón, me pasó. ¿Qué condiciones de salud pueden beneficiarse de esta práctica de microdosis? Bueno, ya algunas cositas ya las nombramos. Funciona muy bien para la depresión, para la ansiedad, eh, para tratar el trastorno del estrés postraumático, eh, el obsesivo compulsivo. eh, He visto cosas increíbles en el tratamiento de adicciones y eh, se puede utilizar simplemente para sentir mayor bienestar, personas que sienten esa frustración diaria, esa preocupación diaria, el no estar en paz, el no disfrutar. La microdosis ayuda a encontrar esos nuevos hábitos y eh, se generan nuevos caminos neuronales, se generan nuevos hábitos, o sea que uno no tiene que hacer microdosis toda la vida, ¿sí? Una vez que esos canales neuronales están creados, ya está, el hábito está. Entonces, aquella persona que estaba irritada todo el tiempo empieza a hacer las paces con su vida y a disfrutar más. Pero como dice aquí esta diapositiva, la investigación está aún en desarrollo. Hay mucho, mucho por investigar y mucho por decir. O sea que bienvenidas las preguntas de todos. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, ya alguien preguntaba por TOC, allí está la respuesta. También Carlos hace unas preguntas que son un poco más sobre macrodosis y vamos a compartir el webinar. Ahora les comparto la grabación, pero habla de que tuvo una experiencia de 4 horas, no sintió integración y yo era el que más hice preguntas, busqué respuestas, cómo se maneja apropiadamente una macro con respecto a tiempo, preguntas. Eso estaba en el webinar pasado, ¿no? Pero básicamente es el acompañamiento, volvemos a lo mismo, ¿no? Tanto en macro como en micro, tener el terapeuta experto que guíe, que acompañe, que ayude a integrar, pues es la parte fundamental, ¿no? Ujú. Ok, Sí, esto es sí, una medicina, es una medicina. Los aborígenes, los nativos, iban al chamán. ¿Sí? O sea, necesitas a alguien con experiencia. Estás metiendo un compuesto químico en tu cuerpo que va a alterar tu conciencia, ¿sí? Entonces, es importante que por lo menos lo converses con alguien que tiene experiencia, no que lo agarres y lo tomes. O sea, tú no vas por una caminata por un parque o por un bosque comiendo plantas, ¿sí? O sea, no te pones cualquier planta en la boca, ¿sí? O sea, tú quieres saber, ok, ¿puedo ponerme esta planta en la boca o no? ¿Sí? ¿Y qué cantidad? excelente. Bueno, aquí habla esta diapositiva un poco del protocolo, tú ya dijiste mucho sobre eso. ¿Hay algo aquí que quisieras complementar, adicional? Ujú. No existe un protocolo único, la dosis varía según la persona, se recomienda comenzar con una dosis baja e ir aumentando. Es clave seguir un programa constante, sí, esto es un buen punto. Registrar experiencias ayuda, sí. Eh, es importante que se comprometan a hacer un programa. No es cuestión de tomar una o dos veces y decir, oh, esto no funciona, ¿sí? Si vamos a hacer 3 meses, hacemos 3 meses, ¿sí? Y registrar experiencias ayuda a ajustar las dosis. Tener un diario en donde a diario yo escribo qué me está pasando, qué siento el día que hago la microdosis, qué siento el día siguiente que no hago la microdosis, ¿sí? Porque se hace días alternados, siempre los protocolos varían en este sentido, pero no es que se toma todos los días. Entonces, empezar a afinar la vista y el oído, a ver qué está pasando en mí, cómo me afecta, y cosa de que cuando pasen 2 o 3 semanas, yo ya tengo
un reporte, ¿sí? de mi situación. Y si voy a seguir haciendo microdosis, porque me sirve, porque veo que mejoro, me siento mejor, necesito este diario, este reporte para hacer los ajustes. Y además, porque en el día a día uno no tiene esa claridad, no es como en la macrodosis que uno ve qué está Ujú, pasando, qué estás procesando, qué estás ujú, moviendo, y prácticamente hay un antes y un después entre los días antes y los días posteriores o semanas a la toma. Es mucho más visible, digamos. La microdosis puede tener efectos muy profundos, pero se pueden diluir en la cotidianidad si uno no está atento y no lleva este diario, ¿no? O lo mismo, el ajustar la dosis también ujú, es importante. Yo veía cómo regresar al diario, cómo me sentí, cómo fue, pues era fundamental para luego comprender ujú. qué parte del proceso estaba y si se requería algún tipo de ajuste, ¿no? Sí. Y esto es muy empoderante porque después de un tiempo tú ya puedes hacerlo solo, ¿sí? Porque tú ya te conoces, ya sabes lo que necesitas y si aparece algo que necesitas apoyo especial, sabes a quién llamar. Pero empezar a hacer microdosis sin saber nada y simplemente comer un poquito de hongos todos los días, eh, es una tontería, es un desperdicio, porque la gente luego de un tiempo dice, no, esto no me funciona, y dejan pasar una oportunidad de quizás de poder haber mejorado síntomas que de otro modo no se mejoran. Sí, excelente. Bueno, dice, am, no sé si tenemos más adelante contraindicaciones. Tenemos un Sí, positivo. Ok, sí, sí, lo vemos hay ahora. una diapositiva. Ok, lo vemos ahora. Mm, Hay una persona por ahí que yo vi que preguntaba acerca de una medicación. Ah, Es- sí, la iba a preguntar al final. ¿Quieres contestarla ya? sí, Habla de eso es un antidepresivo. pues, citalopram, sí. Sí, los antidepresivos generan, en realidad sabotean el trabajo de la psilocibina. No es que es una contraindicación porque te puede dañar, en realidad no va a pasar nada. Vas a perder el tiempo y te vas a decepcionar. Entonces, o hablas con tu médico, el que te da el antidepresivo, y ver la posibilidad de disminuir hasta que dejes de tomarlo y luego de un tiempito empiezas a hacer tu microdosis. Pero esto tiene que ser monitoreado por el profesional que te dio el antidepresivo y la persona, el guía de terapia psicodélica que te ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque estos antidepresivos lo que hacen es utilizar los mismos receptores de la serotonina que utiliza la psilocibina. Entonces compiten, ¿sí? Cuando la psilocibina quiere disparar los receptores de serotonina, ya están ocupados por el antidepresivo. Excelente. ¿Desde qué edad se puede usar? Bueno, mira, eh, en las culturas aborígenes se lo dan a los niños. Yo no. Si a mí me preguntan, yo les digo mayor de 21 años, ¿sí? Pero los aborígenes incluyen a los niños en todas estas. Muy bien, buenísima pregunta. Ok. Vamos entonces a continuar con la presentación, que vamos ahí, se van a responder algunas de las preguntas que nos han hecho. Ok, ¿qué rol juega la intención? Ujú. Qué buena. Este es un buen punto porque hacer microdosis sin intención también es un desperdicio, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo hago con el consultante es tener un encuentro previo en donde le hago un montón de preguntas para asegurarme de que no haya contraindicaciones, de que la persona esté apta, y ahí es donde se aclara la intención. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Sí? Y una vez que se aclara bien la intención,
la persona trae, cada vez que toma su dosis, trae su intención. La tiene presente cada vez que consume. Y eso lo que hace es que se enfoque, ¿sí? Y que sea mucho más claro el proceso. Entonces aquí dice, la intención es clave en la práctica de la microdosis, dirige los efectos hacia un objetivo específico. Así es como funcionan los hongos. Los hongos necesitan intención. Ayuda a mantener la atención y el enfoque durante el día. Puede enfocarse en aumentar la creatividad o reducir la ansiedad, según lo que la persona necesite. Permite aprovechar al máximo los beneficios de la psilocibina. Excelente. Digamos, trabajando contigo en CMR, por ejemplo, encontraba que de todas maneras la intención es importante en cualquier proceso, ¿no? Claro, estamos hablando específicamente de terapia psicodélica, pero finalmente, ¿con qué intención vienes a un proceso? ¿Qué esperas? El ajuste de expectativas, también el reconocer qué requiere de ti, ¿no? Cuando se toman sustancias exógenas, me parece que puede haber esta idea de me tomo esto y eso hace el trabajo por mí, ¿no? Y va a ser Ujú, como píldora mágica que por fin me va a resolver mi problema, etcétera, etcétera. Y creo que en el ajustar la intención con un terapeuta, pues podemos ajustar expectativas, reconocer que es posible, que no es ujú, posible, qué va a implicar de mí como el consultante, ¿cierto? Y también hacer ese compromiso conmigo, con el ujú, terapeuta, porque pues es una inversión de tiempo, atención, hacer el ujú, diario, dinero, ¿no? ujú, No es mágico, requiere que la persona haga lo propio. ujú. Sí, para que funcione bien, ¿sí? Ahora, esto de tomarme una píldora sin intención es algo que nos acostumbramos en nuestra cultura, ¿sí? Es una distorsión colectiva que ya lleva varias décadas, en donde se pierde de vista la intención. Pero en los tiempos antiguos, el chamán, el curandero, siempre trabajaba con intención. O sea, la intención estaba siempre. O sea, la intención dispara nuestro centro emocional y lo combina con nuestra mente. O sea que es un trabajo de integración cuerpo-mente el que sucede cuando yo tengo una intención que, que deseo, que me moviliza, que me inspira, que me motiva. El tomarme una píldora y hacerme un café y salir al trabajo, eso es algo que nos hemos acostumbrado en esta cultura eh, moderna en la cual nadie piensa en la integración cuerpo-mente. Por lo tanto, no es tan exitoso, ¿sí? Porque no hay inspiración, no hay motivación. Excelente. Bueno, hay otra pregunta, pero la vas a responder en un momento, entonces voy a continuar. Um, ok, riesgos o efectos secundarios que debemos considerar, además de lo que ya has mencionado. Ujú. Bueno, la microdosis puede generar efectos secundarios. Es esencial estar atento a las reacciones individuales, como dijimos antes, y ajustar la dosis o la frecuencia en caso de efectos adversos. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pueden ser sentir náuseas, sentir ansiedad súbita, ¿sí? Al rato de tomarme la dosis, tener problemas de insomnio, problemas de concentración, eh, hipersensibilidad a los estímulos, sentirse cansado, que te dé sueño. Entonces, si algo de eso sucede, es porque estás tomando demasiado, la dosis es alta, hay que empezar a bajarla. Eh, las náuseas tienen mucho que ver con la digestión de la psilocibina. De ahí que
Algunas personas comen algo, generalmente se aconseja hacerlo en ayunas, que por ahí vi que había una pregunta, Sí. pero hay personas que en ayunas no les funciona, entonces tienen que comer algo livianito, poquito, ¿sí? Y ya eso eh, sale, ¿sí? Sale de las náuseas, ayuda a fluir. Excelente. Bueno, hablemos un poco de el efecto de los hongos versus lo que las llamadas drogas, digamos, Ujú, como este término general de droga que tiene toda una connotación. Para nosotros estas son medicinas, ¿no? Tiene como otro sentido, pero ya desde el punto de vista de los estudios y lo que se ha hecho, pues a mí este cuadro me parece muy impactante porque creo que cambia un poco la idea ujú, que tenemos del impacto que puede tener, y no ujú, solo para nosotros, sino para los que nos rodean, ¿no? ujú, El consumo no solo me impacta a mí, impacta a mí, a las personas con ujú. las que convivo y con las que interactúo. Sí, y fíjate, el daño producido por las drogas, esto está calculado en función del daño a uno mismo y el daño a los demás. Entonces, fíjense, el alcohol está arriba de todo. Es el más dañino de las sustancias, tanto a mí mismo como a los demás. ¿Sí? Disculpa, Luis, para quienes no leen inglés, el azul oscuro, la barra azul oscura es el daño a otros, ¿sí? Y la azul clara es el daño al que la usa, como para que vean como la proporción. Ujú, Disculpa la interrupción. ujú. Y bueno, fíjense, tenemos el alcohol, la heroína, el crack de la cocaína, las metanfetaminas, etcétera, etcétera. Tabaco, seguimos bajando, el cannabis, que es la marihuana, seguimos bajando, los benzos, que son los que se utilizan para la depresión, la ketamina, eh, seguimos bajando, seguimos bajando. Me cuesta leer. Está el éxtasis, que es el MDMA, y el LSD, y los hongos están al final de todo, son los menos dañinos. Entonces, fíjense la situación en la que estamos, donde el alcohol es legal, es aceptado socialmente, a todos lados donde vamos hay alcohol. Y los hongos, el LSD y el éxtasis son ilegales. ¿Sí? Esto es algo que tiene que cambiar, que está cambiando y que va a cambiar, porque de hecho acá en los Estados Unidos ya hay una fuerza muy grande para legalizar las medicinas psicodélicas, porque justamente están ayudando muchísimo a los veteranos de guerra a salir del estrés postraumático, a salir de la depresión, de la ansiedad, de los estados de pánico, del insomnio, bueno, de los traumas que estas personas han vivido. Son ellos los que están presionando en el Congreso, en el Senado, a través de los militares, porque es donde ven resultados. Y yo creo que el alcohol algún día, y no creo que sea muy lejano, va a empezar a dejar de ser usado, porque es una de las sustancias más dañinas que existen. Y los efectos en el entorno, ¿no? Las familias, o sea, el impacto en las familias también lo veíamos en el cuadro, ¿no? Súper significativo. Entonces, Ujú, este impacto en toda la sociedad, de hecho. Yo ujú, hoy en día veo la socialización de la ingesta de alcohol a niveles extremos en nuestros países y es loco, o sea, es demente, como diríamos, ujú. ¿no? Es demente. Y la cantidad, el daño que tú dices en las familias, en los hijos, ¿no? Los hijos de los padres alcohólicos son candidatos a ir al psicólogo de por vida por los traumas que les producen. Mm. Alguien pregunta qué nivel causa daños neuronal. ¿Te refieres al alcohol, Monina? Porque en los hongos vimos que es el efecto, pero no daño como tal. No, no, los hongos no son dañinos, no son adictivos.
El LSD no es adictivo, eh, no han habido muertes por el consumo de estas sustancias. O sea que estamos lidiando con medicinas que son básicamente sanadoras, que cuando se usan de manera irresponsable, como es cuando voy a un festival y lo mezclo con alcohol, lo mezclo con otras drogas, ¿sí? No tomo agua en toda la noche, estoy despierto toda la noche bailando y al día siguiente estoy muerto, ¿sí? O a veces se disparan recuerdos o traumas del pasado y estoy en el medio de un festival con un montón de gente que está también drogada y por supuesto que me va a ir muy mal y le voy a echar la culpa a los hongos, ¿sí? Pero no son los hongos, es el mal uso de una sustancia que tenemos que respetar y que tenemos que saber cómo usar. Excelente. Muy bien. ¿Qué evitar al hacer microdosis? Bueno, si eres nuevo, evita combinar la microdosis con días estresantes o llenos de reuniones. O sea, si tienes un día de esos, no tomes microdosis. No realizarla en entornos inseguros o con personas con las que no te sientas cómodo. Eso es importante. Tener en cuenta posibles interconexiones con medicamentos o contraindicaciones. Esto es algo que lo hablas con el profesional. Evitar en días de alta carga emocional si no cuentas con apoyo para procesarlo. Y no está aquí, pero lo acabamos de decir, no consumas alcohol ese día, no consumas otro tipo de sustancias, ¿sí? Que sea limpio, que la microdosis trabaje limpia en tu sistema neurológico. Muy bien. Ah, Creo que hay es, gente que preguntan dónde se consigue, cómo se consigue. Nosotros no vendemos, o sea que no le podemos decir eh, dónde lo van a conseguir. Pregunten, pregunten a personas conocidas y se van a sorprender. Personas muy cercanas a ustedes saben, pero de esto no se habla, ¿sí? Perfecto. Ok, vamos a hablar un poco de los recursos eh, que pueden apoyar el proceso. Ujú. Bueno, como hablábamos antes, es importante que se mantengan hidratados y bien alimentados. Por ejemplo, si hacen microdosis, no tengan un día de una alimentación pesada, ¿sí? Traten de tener una alimentación moderada. En general, en realidad, no solamente cuando hacen microdosis, en donde haya muchas frutas, vegetales, cereales, proteínas limpias. Consulten con un mentor, con un coach, con un terapeuta de confianza que esté abierto a las medicinas psicodélicas, porque hay algunos que todavía están con el, la estructura mental de la guerra contra las drogas y están muy asustados y lo hacen desde la mejor intención y te asustan a ti, ¿sí? Entonces busquen a alguien que ustedes tengan confianza, que ellos también sientan confianza y sientan seguridad en la medicina psicodélica y que la sepan utilizar. Pasen tiempo en la naturaleza. Es importante, si viven en un lugar en donde no hay naturaleza, búsquenla. Y si no, pasen tiempo con un perro, con un animalito, ¿sí? Con un gato, con un pájaro. Tengan ese contacto más allá de los seres humanos que andan corriendo todo el tiempo estresados. Y tengan una práctica de relajación, de meditación, de respiración consciente, cualquier práctica mente-cuerpo que puede ser yoga, que puede ser algún arte marcial, que les ayude a mover el cuerpo de una manera consciente e intencional. Excelente. Ah, te oigo hablar y estábamos en un grupo de estudio que tenemos leyendo Una nueva tierra y Eckhart Tolle hablaba del Tai Chi y hablaba y el Qigong y como estas prácticas
influencian esto de entrar en el ahora y de liberar cuerpo dolor, ¿no? Precioso, ahí mismo conecté con eso. Alguien pregunta si es mejor ingerirla de noche o en la mañana. Es mejor en la mañana, aunque hay personas que lo hacen a la noche porque se dan cuenta que les hace un descanso mucho más efectivo y se levantan descansados y frescos y livianos. Eh, para empezar, yo empezaría a la mañana y vemos, siempre se puede probar y experimentar y hacerlo a la noche antes de irse a dormir. Ok. Cuando hablamos de personas con enfermedades metabólicas previas que toman otros fármacos, tú hablaste de los antidepresivos. Aquí ya tocaría ver específicamente, ¿cierto? Con cada persona, Ujú, qué sí, sucede y cuál es el medicamento. Mm. sí, sí. Sí, es ver el protocolo de medicamentos para ver si es una opción para ti o no. Y creo que hay una diapositiva sobre si- situaciones médicas. No sé si es la próxima que viene. Vamos a ver, no, esta habla de cómo deberías sentirte. Bueno, creo que viene una en donde vamos a hablar de la situación médica de cada persona. ¿Cómo debes sentirte con la microdosis? Bueno, tendrías que sentir mayor conciencia de ti mismo y de tu entorno, o sea, mayor estado de presencia y de conexión con tu cuerpo. Eh, Apertura emocional mejoradas, o sea, desarrollo más de la empatía y de la conexión con los demás. Mejora en tus respuestas y reacciones naturales, en tus relaciones. Aumento sutil de tu energía, útil para el enfoque, creatividad y productividad. Mayor compasión y comprensión hacia los demás. Puede surgir mayor sensibilidad emocional, lo cual es positivo si tienes apoyo para procesarlo. Que ya venías diciendo, ¿no? También se genera mayor apreciación por la naturaleza, por los animales, ganas de pasar tiempo en la naturaleza, contemplar el cielo, eh, menos atracción por mirar las noticias, por pasar tiempo frente a pantallas. Es como que se genera más tiempos, espacios reflexivos en donde encontramos mayor paz interior. Excelente. Y ya en específico, en relación a liberación de memoria celular, CMR, ¿cómo has visto tú la combinación de la microdosis con el proceso CMR? Sí, es fantástico porque CMR es una metodología somática, no es terapia hablada y tenemos toda una serie de procesos que ya en sí mismos son muy efectivos y rápidos. Lo que sucede tanto con la microdosis como con la macrodosis, al activarse la función cerebral, la plasticidad cerebral y se hace más fácil el cambio de las redes neuronales en nuevos hábitos y patrones, entonces se potencia muchísimo. Y yo, por ejemplo, me encuentro frecuentemente, a veces una vez por semana o 2 veces por mes luego con la persona que está haciendo microdosis y vemos lo que ha escrito en su diario, vemos cómo le va, si hay que ajustar la dosis, de qué se dio cuenta, qué está pasando, qué está apareciendo, qué emociones aparecen, qué patrones se están evidenciando. Y entonces con CMR, los que me escuchan que han estudiado CMR, que son facilitadores, me van a entender. Con CMR podemos utilizar las estrategias y las correcciones que conocemos justamente para destrabar y ayudar a la persona a tener un proceso mucho más efectivo e integrar los cambios. O sea que se produce una sanación profunda ya en los orígenes y las raíces de los patrones. Espectacular.
diferencias entre hacerlo por nuestra cuenta y guiado. Bueno, has hablado mucho de eso. ¿Algo que quieras agregar? Ujú. Am, Aquí estoy viendo. No, creo que todo lo que dijimos. El proceso autoguiado es autonomía, tú lo haces por ti mismo, pero el riesgo al fracaso, que es una lástima, es un desperdicio, ¿sí? El proceso guiado te da seguridad, estructura y apoyo. El profesional que te ayuda conoce el camino, conoce de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces, muchas veces la persona dice, esto no está funcionando, estoy perdiendo el tiempo, y hacemos un par de ajustes y empieza a funcionar, ¿sí? Pero si tú no tienes ese apoyo, te pierdes la oportunidad, Muy bien, bueno, no hay la diapositiva, o no la veo sobre la ¿no? medicación. Bueno, Ya tenemos. les cuento. Eh, Como hablamos en el encuentro pasado, hay situaciones de salud que mejor no acercarse a los psicodélicos. Una de ellas es si hay eventos de psicosis en el pasado, eh, esquizofrenia, trastorno bipolar ya intenso, ¿sí? Si es moderado, es algo que se puede conversar. Eh, lo que se llama el trastorno de personalidad límite, también es algo para conversar según como sea. Y después problemas de presión arterial alta, que no esté manejada, que no esté controlada. Problemas cardíacos, cualquier historia de problemas cardíacos, ustedes se la tienen que mencionar al guía, tiene que saberlo, porque mejor no hacerlo. Entonces, hay situaciones que los psicodélicos pueden disparar, eh, pueden disparar a veces una esquizofrenia latente. Por ejemplo, si hay esquizofrenia en la familia, mejor no hagas. Si tú no la tienes, mejor no lo hagas, porque eso se puede disparar. Entonces es importante que tengan en cuenta estas cosas y que trabajen con alguien que tenga experiencia y sepa. Y que se eduquen, no se queden con lo que les dice el terapeuta. Métanse en la internet, hay muchísimo material y va a haber mucho más porque los estudios que se están haciendo en varias universidades de los Estados Unidos y de Europa van a arrojar mucha luz. Muy bien. Bueno, entonces nos queda ponerles aquí esta información de contacto. Se las dejo ahí un momento para que la tomen. Les puse de todas maneras allí mi enlace hacia WhatsApp. Con hacer clic allí ya en el celular o en la compu, Mm, se les va a abrir mi WhatsApp y me pueden escribir diciendo que quieren información sobre las macrodosis. También está allí el WhatsApp en caso de querer terapia psicodélica en Estados Unidos, en macrodosis, con Luis. ujú. Sé que hay muchas personas aquí de Estados Unidos y que están interesadas, y sé que también hay personas en México. Ya la idea es hacer como un grupo de interés, entonces también escríbanme y me dicen, me interesa México, y hacemos una listica y vemos la posibilidad de un grupo de interés. Mm. Y también hemos hablado hoy de microdosis, entonces si se quieren acompañar con Luis en un proceso de microdosis, también en este número de Estados Unidos pueden hacer su contacto. Y los Eh, protocolos de microdosis se pueden hacer por Zoom o por teléfono, no es ah, la macrodosis que tenemos que estar de acuerdo. personalmente, que yo tengo que estar contigo. Lo podemos hacer por teléfono. Sí, es conseguir La el sustancia. hongo, de encontrar un proveedor local, que eso, como decía Luis, te encargas tú. Hoy en día es más fácil de lo que parece, es mucho más fácil de lo que parece y está Están más por todos cerca de lados. ti de lo que crees y piensas. Están por todos lados porque los hongos mágicos crecen fácilmente Además, en sí. lados, en muchos lados. O sea que lo van a encontrar con facilidad. Si lo buscan, lo encuentran.
de acuerdo. Y ya el acompañamiento, pues como dice Luis, se puede hacer con una llamada telefónica, es Ujú. bastante sencillo. Y ya en relación a las terapias presenciales, me contactan. Como les decía, vamos a tener individuales, vamos a tener grupales y pues es información que les voy a compartir ya de forma individual a cada uno y también debo hacer unas preguntas por lo que hablamos, ¿no? Para ver si son aptos para hacer este tipo de terapias. Muy bien, si ya tomaron datos, voy a quitar un momento la presentación. Dice... Al hablar de proceso de microdosis, hay terapeutas en Colombia reconocidos y con experiencia en CMR. No No conozco, que yo sepa, no. tampoco, si no. No, de pronto en un futuro, pero no. En un futuro puede ser. En un futuro puede ser. Por ahora estoy en mi proceso, pero sí me llama mucho la atención Sí, esto de no es algo para tomar de manera liviana, ¿sí? O sea, yo tomé un entrenamiento de un año y medio hace unos años atrás y realmente me sentía que estaba en el kinder. O sea, las cosas que aprendí y lo que vi y bueno, ahí se trata todo, se tratan inclusive todos los peligros, todo lo que puede pasar en las sesiones, ¿sí? Y cómo manejarse. No es algo liviano, no es darle una sustancia psicodélica a alguien y sentarse al lado y escucharlo o dejarlo, que es lo que mucha gente hace. El riesgo es grande. Entonces, necesitamos estar preparados y tomarlo con responsabilidad. Así que yo todavía esto no lo enseño, no entreno a nadie porque me parece irresponsable. Necesito mucha más experiencia con esto. Y ya veremos en el futuro. Sí, otra cosa que quisiera añadir ahí es, en este proceso de traerte, de hacer el trabajo, de acompañar, pues el proceso de convocar, etcétera, me he encontrado con personas que ya acompañan y en la conversación de pronto me doy cuenta de que no han tomado ellos, ¿no? Y no han pasado por el proceso ellos. Y yo quedé como un poco como, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo acompañar un proceso por el que no he pasado yo? Y sobre todo en algo donde la experiencia es tan profunda, tan movilizadora, donde vives y experimentas cosas, sobre todo en la macro, que no experimentas en ningún otro contexto. O sea, es exclusivo de la terapia psicodélica. Entonces, tus consultantes pasan por algo que tú no has pasado. Yo recuerdo cuando tú decías, yo hice y pasé y viví mucho antes de ponerme a apoyar a otros. Ese tipo de proceso. Cuando yo hice mi primera terapia psicodélica en macrodosis, una de las comprensiones que me llegaba en ese momento era, no tienes ni idea. O sea, yo decía, no tengo ni, o sea, todo lo que creo que sé, todo lo que creo que comprendo del mundo de la vida, yo me sentía como en pañales. Yo decía, no tengo ni idea. O sea, el mundo, el universo es algo tan grande, ¿no? Y los honguitos te llevan a explorar aspectos de tu mundo interno que ni te imaginas que existen. Entonces, si además vas a acompañar a otro a ello, pues sí, tiene que haber experiencia de por medio mucha, ¿no? Ujú. Sí. Sí, lindo. Aquí hay una Excelente. preguntita que Ok, dice, ¿cuál sería el dice, nombre de los hongos para co- comprarlos? ¿Sería LSD o cuál otro? El LSD no son los hongos mágicos. Se puede hacer microdosis con LSD. Se lo utiliza. El LSD es más cognitivo, tiene más que ver con nuestra claridad y enfoque intelectual. Los hongos mágicos o la psilocibina, ahí está, ahí lo escribió Mónica. Esos tienen más una conexión con el cuerpo y con las emociones. O sea que pregunta por eso. excelente. Bueno, si no hay más, si me faltó contestar alguna pregunta, me la pueden hacer por el WhatsApp, con gusto, y si no la puedo contestar yo, le preguntaré a Luis. Muchas gracias, Luis. Súper Gracias a ti. nutritivo, que aprendimos un montón. Gracias a todos los que estuvieron aquí y que hicieron sus preguntas. Eso nutre aún más la experiencia. Y recuerden, la semana entrante tenemos otro.
webinar. Voy a un segundo y les mando aquí. Igual les va a llegar en la grabación, les va a llegar un correo con la grabación y en ese correo con la grabación van a encontrar también los enlaces de inscripción a el webinar que sigue. Pero de todas formas lo quiero poner acá porque luego mejor tener todas las opciones. Si hacen clic ahí los lleva a la página de Zoom donde se pueden inscribir al próximo webinar. Gracias a todos y muy, muy feliz noche.